y lo vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es el propósito? De que usted no olvide realmente cuál es la razón por la que estamos aquí. Por favor, no pierda de vista que la razón por la cual esta noche usted y yo estamos hasta esta hora de la noche es porque, no está bien así, hermano, es porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y celebramos la victoria que Él tuvo sobre la cruz del Calvario. Así sentadito vamos a leer la Escritura. Por favor, lo vamos a leer de forma antifonal. Usted lee los versículos pares, yo voy a leer los versículos impares. Isaías capítulo 53. Esta noche le hemos titulado a nuestro estudio Palabras que impactan. Palabras que impactan. Hermanos, nosotros oímos todos los días palabras y oímos unas palabras por acá, otras palabras por allá, pero hay palabras que realmente van a impactar nuestro corazón, hay palabras que realmente van a marcar nuestro corazón. Por ejemplo, las palabras que nos dijeron cuando estábamos de chiquitos nos marcaron para toda la vida. Decía, este niño es inteligente y nos creímos inteligentes toda la vida. Este niño es medio cabezón y nos creímos cabezones. Palabras que impactan. Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, dijo palabras que impactaron la humanidad y siguen impactando y seguirán impactando hasta la venida de Cristo. Isaías 53, vamos a leerlo del 1 hasta el 2, todo el capítulo. Nos va a tocar 6 versículos cada uno. Yo leo el 1, usted el 2, yo el 3, así sucesivamente. Amén. Así sentaditos para que no se rindan mucho. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíces de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. La veremos más sin atractivo para que nos vea. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de los hijos de los justos? Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y a la bondad de Jehová será prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, en este día a través de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo en que celebramos tu muerte y prontamente estaremos celebrando también tu resurrección. Gracias, Señor, por no haberte bajado de esa cruz, porque al quedarte ahí nos diste vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay palabras que siempre nos van a resonar en nuestras mentes, palabras que harán ecos en nuestros corazones cuando descubrimos los sufrimientos del siervo de Dios. Usted puede encontrar en este capítulo esas verdades donde dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, dice que fue molido por nuestros pecados y el castigo que a usted y a mí nos iba a tocar, dice que ciertamente él lo sufrió. Este día estaba mi hijo viendo la Pasión de Cristo, mi hijo más pequeño.
Hermano, y justamente yo llegué a casa cuando estaba viendo la parte cuando Jesucristo lo comienzan a azotar. Y comienzan azotándolo con vara y le dan 31 latigazos con vara, y después, como vieron que no sangraba, cambiaron y le comenzaron a dar con un hacial. ¿Sí me entiende? ¿Cómo es? Látigo. Un látigo con escorpiones, con espinas y con huesos que arrancaba la piel. Y mi hijo decía, yo no puedo ver eso. Y yo le decía, ni yo tampoco lo puedo resistir. Y el más grande dijo, si apenas con un cinchazo. Ya se imagina a Jesucristo con todo lo que sucedió. Hermanos, dice la Escritura que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Palabras que resuenan en nuestra mente. La crucifixión, hermano, era el método de ejecución romano destinado para los peores malhechores del imperio. Y ellos decían, estos no deben de vivir y estos tienen que sufrir la pena máxima, que es la crucifixión. Pero de acuerdo a Isaías 53, Jesús padecería una muerte cruel. Y fíjese bien, en el versículo 10, revise conmigo el versículo 10. Dice, con todo esto, ¿quién? Jehová quiso quebrantarlo. No fue porque el hombre quiso, no fue porque los romanos dijeron o porque los judíos lo perseguían. Ya estaba escrito 700 años antes que sucediera esto, ya sabía lo que iba a padecer. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Perdón, que ya no me afectó mucho el café, hermano Nata. No me dejaron. Y en este día que estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor, necesitamos meditar todos en esto, en esos pequeños detalles que la Escritura nos está dando. Fíjese que Jesucristo, dice la Biblia, que murió conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que Él iba a padecer, todo lo que Él iba a sufrir, ya estaba escrito 700, 1000 años antes. Incluso leíamos en el día miércoles que ese padecimiento ya estaba escrito desde el principio de la humanidad en Génesis 3:15, cuando dijo que Él iba a recibir una herida en el calcañal, dice. Ya estaba escrito y sufrió conforme a la Escritura. Todo lo que sucedió a Cristo en su camino hacia la cruz fue predicho por los profetas. Nada sucedió fuera de la voluntad de Dios. Aún las palabras mencionadas en la cruz del Calvario fueron predichas en el libro de los Salmos. Conocemos que Jesús dijo 7 frases que las conocemos como las 7 palabras de la cruz. Las primeras 3 fueron desarrolladas por mi hermano Julio Montes, y habló del evangelio del evangelio del perdón. El evangelio de la cruz es perdón, es amor y es esperanza. Las otras 4 las vamos a desarrollar en esta noche. Ahora, ¿por dónde vamos a comenzar entonces? Vaya conmigo ahí a Marcos. En su capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Las primeras palabras que vamos a estudiar esta noche se llaman las palabras de clamor. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado muchas veces? ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos postrado delante de Dios y hemos levantado nuestras manos y hemos llorado y le hemos pedido, Señor, por favor, ayúdame a salir de este problema? Jesucristo estaba haciendo lo mismo. Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces ese es el mismo clamor que nosotros tenemos. Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pasando esto? Y lo único que recibió Jesucristo ahí en la cruz del Calvario fue el silencio del Padre.
Son palabras de agonía, palabras de alguien que está sufriendo profundamente. ¿Sabe? Una separación es dura, es difícil. Nosotros como humanos podemos sentirlo. Cuando un hijo se va, cuando un cónyuge se va, cuando uno de nuestros familiares muere, es bien difícil una separación. Ahora, ¿puede usted imaginar la separación que Jesucristo estaba sufriendo en la cruz del Calvario? Hermano, Él nunca había estado separado, pero en ese momento Él estaba sufriendo la separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le puedo asegurar que si uno de nuestros hijos está clamando de esa manera, nosotros inmediatamente dejamos de hacer lo que está haciendo y lo atendemos, porque es nuestro hijo. Pero aún así, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, como lo dice Filipenses 2:8, siendo Dios mismo, dice que no se aferró a eso. Él no utilizó su poder para eso, sino que todo lo contrario. La separación física es dolorosa, pero la separación espiritual es terrible. Muchas veces nosotros sufrimos separación espiritual, cuando realmente vamos dejando a un lado. Y el castigo de la separación, dice en Pablo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa separación es la que Jesucristo estaba sufriendo. El pecado de la humanidad le estaba siendo cargado a Él y Él estaba sufriendo la separación. Dice, ahí donde estábamos en Isaías, dice que el pecado, el suyo y el mío, los pasados, presentes y futuros, fueron cargados por Él o en Él. El pecador, la persona que no conoce de Cristo, es una persona desamparada. No me venga a decir, oh, no, es que Dios también lo ama. Sí lo ama, pero de todas maneras sigue estando separado de Dios. Está abandonado a su suerte. Dios no puede estar con el pecador. El pecador vive día a día, minuto a minuto, la separación de Dios hasta que Dios en su misericordia le acerca a Él. Acompáñame conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 10, para poder dar una base bíblica a lo que estamos hablando. Hermano, el pecador, toda su existencia está separado de Dios. Si una persona se le presenta el Evangelio y no recibe el Evangelio en su corazón, sigue siendo separado de Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo, ¿qué éramos? Dice, enemigos. O sea que una persona que no ha recibido a Cristo es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Es que Dios me ama, sí te ama y mandó a su Hijo para que Él muriera por ti. Pero para que puedas ser amigo de Dios, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Dice, porque si siendo enemigos, ¿qué fuimos? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo estaba pasando la separación. Y esa voz de clamor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que impactan la vida de las personas. Para muchos esas palabras fueron una burla. Oí, está llamando a Elías. Mas ellos no entendían que el pecado, incluso de ellos mismos, estaba siendo cargado sobre él. ¿Cómo respondemos a este sufrimiento? ¿Cómo usted y yo lo podemos, cómo usted y yo reaccionamos ante tal situación? Yo le puedo garantizar que si nosotros vemos esa película, La Pasión de Cristo, yo creo que muchos, hermano, yo veía que le pegaban y hasta yo me movía, decía, ay, hermano, es horrible lo que se ve. Y usted que tal vez alguna vez ha sido castigado con cincho, usted siente, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a ese sufrimiento? Algunas veces nosotros nos sentimos desamparados por parte de Dios. Y usted dice, bueno, sí, a veces yo me siento así desamparado, pero vengo en oración y le hablo al Señor y el Señor me contesta, amén.
porque nosotros tenemos ahora un abogado que se llama Jesucristo, pero Jesucristo no tenía abogado en ese tiempo. No había nadie que viniera e intercediera por él, sino que definitivamente él iba a ser el primero y el único que iba a sufrir esa situación. Al clamor de Jesús nadie asistió, pero por ese clamor que nadie asistió, ahora si tú clamas, Él asiste a ti. Él viene a ti, día y noche, no importa la hora, no importa el lugar, si clamamos, Dios mío, Él va a estar ahí. Dice Romanos 10:13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, las primeras palabras que encontramos acá esta noche son unas palabras de clamor. Palabras de clamor que tal vez usted y yo hemos tenido. Palabras de clamor que tal vez alguna vez en nuestra soledad, en altas horas de la noche, hemos tenido que hablar con Dios y decir: Señor, Señor, ¿qué me está pasando? La segunda palabra, acompáñeme ahí, Juan, capítulo 19. ¿Quiere que les confiese algo? No escribí la cita. Lo tengo escrita, pero no la escribí. O sea, escribí todo el texto, pero no tengo la cita. Pero ahí está, Juan 19, versículo 28 me parece que es. Ahí está, versículo 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Segunda frase, segundas palabras, bueno, ya son la cuarta, quinta palabra que estudiamos esta noche. Palabras de necesidad. Palabras que expresan la necesidad física de una persona. Esto nos da a entender que Jesús tenía una humanidad, un cuerpo 100% humano, que tenía necesidades humanas como tú y yo. Él comía, dormía, sufría, lloraba, sangraba igual que usted y yo. Y en esta ocasión él tenía la necesidad de sed. ¿Y qué es la sed? Es esa sensación de querer llenar tu cuerpo con líquido que refresque tu garganta, tu boca, tus labios. Algunos de ustedes, bueno, los que pasaron por el desierto, hasta se siente que se seca, ¿verdad? Al mencionarlo. Hermano, cuando uno viene cruzando ese desierto y usted siente esa sequedad y solamente le han dado un tambito de agua y usted comienza a caminar y tiene que ir, oiga bien, literalmente besando el agua nada más para remojarse. Puede imaginar que Jesucristo había pasado toda la noche después de su arresto en agonía, sin agua, torturado, deshidratado, todo el sudor que había perdido, toda la sangre que había perdido. Aparte de eso, tuvo que cargar con su cruz, caminar toda la vía dolorosa, llegar al Gólgota y todavía sufrir la crucifixión, y estando arriba dice: tengo sed. Palabras de necesidad. Palabras que tal vez usted y yo hayamos dicho alguna vez. Yo necesito. Cada necesidad que usted tiene, cada necesidad que yo tengo, al igual que Jesucristo. Dice el Antiguo Testamento que los israelitas salieron de Egipto y tuvieron sed. ¿Y qué hizo Dios? Les dio agua. ¿Y qué hicieron? Murmuraron. Luego dice que en el libro de Jueces, de que Sansón había agarrado una quijada de burro y mató a 1000 filisteos, y después de eso dice, tenía sed. Y dijo: Señor, acabo de salvar a tu pueblo y me voy a morir de sed. Y dice que Dios hizo brotar agua para saciar su sed. Jesús tenía sed. Esta es una necesidad. Y posiblemente esta noche tú estés aquí con una necesidad, tal vez no física, tal vez no material, posiblemente sea una necesidad espiritual en tu corazón. Y la única fuente de agua viva, dice Juan capítulo 4, es Jesucristo. Jesucristo tuvo sed.
Y los soldados, dice, ve ahí lo que dice el versículo 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Déjeme decirle qué es el vinagre. El vinagre era el vino barato que tomaban los soldados. Ese era el vinagre. Dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Y dice que Jesús tomó ese vinagre. Ya no podía hablar. Y aún le faltaba todavía que decir un par de cosas. La necesidad que usted tiene y que yo tengo es sed. Y tenemos que buscar una manera de saciarla. La pregunta es cómo satisfacemos estas necesidades. ¿A quién acudimos? ¿A quién vamos? ¿A quién buscamos para saciar esa sed? Y la única respuesta que podemos encontrar es Jesucristo. El ser humano se inventa todo tipo de diversión con tal de saciar la sed de su corazón, con tal de saciar esas inquietudes que hay en su vida. Pero jamás su corazón va a llegar a ser saciado si no toma de la única fuente que puede saciar la sed del ser humano, que es Jesucristo. Usted y yo venimos a la iglesia una vez con una sed, cargados de pecados. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él pudo saciar esa sed. Tercera palabra. Ahí adelantito, ahí mismo, 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Las palabras que esta noche vamos a estudiar con esta línea son palabras de cumplimiento. Fíjese que una de las cosas más interesantes que pudo haber pasado en la Escritura es que Jesucristo cumplió todas las profecías al pie de la letra. Y esta de estar en la cruz no iba a ser la excepción. Cuando dice consumado es, esas son las mismas palabras que se utilizan para decir usted ya no debe nada. Es la misma que se utilizaba en aquellos tiempos para escribir en un recibo cuando usted pagaba su deuda total. Consumado es. Y Jesucristo en la cruz del Calvario, Él está diciendo, ya la deuda fue pagada, ya el proceso fue terminado, ya lo que se debía ya no se debe. Pero ¿sabe quiénes son los únicos acreedores a ese beneficio? Aquellos que depositan su fe y confianza en Jesucristo. El mundo sigue siendo deudor todavía. Hasta que ellos vengan a los pies de Cristo, hasta que ellos reconozcan lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hasta entonces, solo hasta entonces van a dejar de ser deudores. Pero curiosamente, hermanos, nosotros no somos deudores, pero curiosamente muchas veces queremos seguir siendo deudores. Cristo ya nos quitó la carga, pero nosotros no queremos soltar ese saco. Ahí queremos andarlo trayendo. ¿Se ha fijado en los niños? Ellos tienen una sabanita, ¿verdad? Favorita. Quítesela. Y usted le compra una nueva, más bonita, limpia y todo, pero él no. ¿Qué quiere él? La vieja, la mugrosa, ¿verdad? La que huele a quecha, a huevo, hermano, a comida, porque con ella duerme. Ay, si se la quita, es un escándalo. Y por más que usted le quiera dar una nueva o una limpia, no la quiere. No, yo quiero mi sábana vieja, a esa que está sucia, esa que está toda murosa. Y muchas veces Jesucristo ya nos hizo libres de deuda, pero muchas veces queremos seguir con la misma carga. Es que yo le sigo debiendo. ¿Sabe? Si Cristo ya te perdonó, si Cristo ya pagó tu deuda, ¿por qué seguir cargando lo que Cristo ya nos quitó? Algunos nos ponemos el traje de buzo. Dice la Biblia que nuestros pecados van a ser lanzados ¿a dónde? A la profundidad del mar, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos ponemos el traje de buzo
y nos tiramos a ver si los encontramos. A veces nos vamos a donde no tenemos que estar, o hacemos lo que no tenemos que hacer, o ver lo que no tenemos que ver, o decir lo que no tenemos que decir. Eso es ponerse el traje de buzo. Eso es querer volver a agarrar su costalito y comenzar a llevar otra vez su carga. Hermano, dice la Escritura que si el Hijo de Dios, si el Hijo no nos hace libre, verdaderamente libre, nada nos va a hacer libre. Solamente Cristo. Pero si Cristo ya te hizo libre, ¿para qué volver otra vez hacia atrás? El día de ayer teníamos una clase muy interesante con los hermanos. Uno de ellos me preguntó, bueno, si Dios sabía que David iba a pecar, ¿por qué Dios permitió que David pecara? Y hay una sola respuesta: Dios no ha hecho robots. Dios ha hecho el ser humano conforme a su imagen y semejanza. Eso significa que tiene voluntad, intelecto y emociones. Tenemos libre albedrío. Podemos decidir. Usted como cristiano puede decidir entre el bien y el mal. Pero muchas veces elegimos equivocadamente. Muchas veces decimos, bueno, pues ya Dios me va a perdonar. Dios todo lo perdona. Amén, hermano. Dios todo lo perdona. Pero las consecuencias, esas siempre las vamos a llevar. Dios no dejó nada a medias. Incluso hasta en la cruz del Calvario dijo, bueno, consumado es. Este es un grito de victoria. No es un grito de una persona que está desesperada, sino que una persona que está diciendo, lo que tenía que hacer ya se hizo. Se completó. ¿Cuántas veces hemos dejado cosas a medias? Decía a la hermana, y es que no sé si voy a poder seguir la escuela porque ya mi jefe ya me apretó las tuercas con el horario. Y digo, pues, ni modo, mejor vamos a ver si nos cambiamos a otra que quede más cerca de mi trabajo. Dejando cosas a medias. A veces empezamos algo y lo dejamos a media. Jesucristo perseveró. Él nos dio ese ejemplo de perseverar hasta el final sin importar las consecuencias. Y esta es la razón por la cual usted y yo tenemos salvación y vida eterna, porque Él no dejó de perseverar. Incluso, ¿alguien recuerda la escena de Getsemaní? Le dijo en Getsemaní, Padre, ¿será posible de que no tenga que morir por los hermanos del Táber? Pero pues, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Siguió perseverando. Y por esa causa, usted y yo tenemos ahora vida eterna. Por esta causa, usted y yo ahora podemos disfrutar de la seguridad de la salvación que Cristo nos ha dado. Y vamos a estudiar la última palabra. Hemos hablado de palabras de clamor, hemos hablado de palabras de necesidad, hemos hablado de palabras de cumplimiento. Ahora vamos a hablar palabras de confianza. Vaya conmigo ahí a Lucas, por favor, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Si se recuerda allá en Juan, no pierda Lucas, solamente quiero hacer una referencia de Juan. En Juan 19, en el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y después dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero no dice la frase que Jesús dijo. Entonces, Juan no la registra, pero Lucas sí. En el versículo 46 dice, entonces Jesús, estamos en el 23, 46, ¿estamos bien? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Palabras de confianza.
Hermanos, si revisamos bien la escritura, nos vamos a dar cuenta que Jesús nadie lo mató. Él entregó su vida. Él la puso. Y él mismo dijo, así como yo doy mi vida y la pongo, así también la puedo volver a tomar. Estas son palabras de confianza. Él confiaba que aún estando clavado en una cruz y su vida terrenal estaba terminando, su espíritu estaba siendo depositado en las manos de Dios. Hermanos, ¿qué hacemos cuando tenemos una dificultad grande? ¿Sabe usted que muchos nos enojamos con Dios? Nos enojamos con Dios. Ya ve, y yo hoy que estoy comenzando a ir a la iglesia, hoy que estoy sirviendo, hoy que quiero hacer bien las cosas, no me comienzan a funcionar. Antes que no era cristiano, todo me salía bien, el negocio, pero ahora que soy cristiano, ya todo se vino a la bancarrota. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, no, él no estaba en la mejor condición. Él no estaba sentado, él no estaba cómodo en una silla, él estaba colgando de una cruz, estaba clavado en una cruz, sufriendo por usted y por mí, y aún dice, ¿sabes qué? Yo sigo confiando en ti. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sigo confiando en ti, aún en medio de las dificultades y las adversidades? ¿Cuántos podemos decir, Señor, no importa, yo sigo confiando en ti, yo deposito mi vida en ti, yo deposito mi familia en ti, yo deposito lo que tengo en tus manos? ¿Sabe usted que el depositar nuestra vida en las manos de Dios también significa que Dios nos va a llevar por caminos que nosotros muchas veces no entendemos? Muchas veces a través del sufrimiento. Es que yo no sé por qué me pasan tantas cosas. Otras veces a través de las enfermedades. Es que yo no esperé que me pasara esto. Otras veces a través de las necesidades. A Jesús le tocó ir por el camino del sufrimiento y la muerte hasta cumplir la voluntad de Dios. Hermano, ser cristiano en tiempo de abundancia es fácil. Ser cristiano en tiempo de paz es fácil. Ser cristiano en un país como este, donde no hay persecución religiosa, es fácil. Ser cristiano en China, ser cristiano en Siria, ser cristiano allá en Irak, en Arabia, en Irán, ahí es donde realmente se ve. Tal vez usted ha visto esos videos macabros por la red, donde están ejecutando cristianos. Esa es la realidad que se vive en otros países, al otro lado del mundo. Podemos ver que Dios no le dijo, Jesús, dame tu espíritu, te lo voy a guardar. No, Dios no le dijo nada de eso. De Jesús mismo salió y le dijo, ¿sabes qué, Señor? En tus manos encomiendo mi espíritu. Sigo confiando que aún después que yo haya muerto, las cosas van a seguir caminando. Sigo confiando que aún después de la enfermedad, las cosas van a seguir adelante contigo. El plan de Dios no se detiene. El plan de Dios jamás va a ser estorbado. Jesús entendía la voluntad, pero muchas veces usted y yo flaqueamos porque no la entendemos. Tropezamos con nuestro propio razonamiento y nos cuestionamos y cuestionamos a Dios y cuestionamos la Biblia y nos decimos, yo no me merezco esto. Decimos, yo no sé por qué me pasa esto. Cuando una persona sufre no es porque no tenga fe, sino porque Dios lo ha permitido. Y lo estábamos viendo allá en Isaías 53:10. Dice que Él quiso quebrantarlo. El sufrimiento no viene solo porque nos portamos mal, no, porque hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de eso. Y Jesucristo, aún estando en ese sufrimiento, dijo, Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Esta no es una despedida. Ay, pues ya se está despidiendo el Señor, ya está en las últimas. No. No era una despedida, sino la certeza que aunque su cuerpo físico muriera, Dios le iba a levantar de entre los muertos. Dios tiene control de tu situación. Aunque tú no lo veas, Él sigue controlando eso. Y tarde o temprano va a llegar a su final. Esto nos lo ha enseñado el pastor general. Toda prueba tiene una fecha de expiración. Toda prueba tiene un límite. Porque dice la Escritura de que ninguna prueba nos ha llegado que no sea humana. Porque en la misma Dios nos va a dar la salida. Estas son palabras que impactan la vida de las personas y van a seguir impactando. Como Dios mismo, estando crucificado, pudo alentarse a sí mismo, pudo decir palabras que hasta el día de ahora van a seguir cambiando la vida de las personas. Quiero terminar esta noche Santiago 1:12. Santiago 1:12. Hermano, hermana, cuando estés pasando dificultad, no te rindas. Jesucristo pasó la más grande. No, lo que nosotros pasamos es algo que Dios ya sabe cuándo se va a terminar. Santiago 1:12, dice la Reina Valera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia de las Américas, que es también del mismo estilo de la Reina Valera, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El perseverar bajo situaciones difíciles, amados, yo sé que muchas veces no nos gusta. No, yo así no juego. Yo le digo al Señor, yo así no juego. Y les lo digo, yo así no quiero jugar. Y Él me dice, pues te vas a aguantar. Porque aunque no quieras, vas a tener que pasar. Y lo hace pasar a uno por la prueba. Pero cuando leo este versículo, dice que cuando nosotros hayamos aprobado la prueba, tendremos corona de vida eterna. ¿Cuántos de ustedes fueron a hacerse el examen del DMV y a la primera lo pasó? Felicidades, hermanos. ¿Sabe qué? Algunos van 1, 2, 3 veces, pero cuando lo pasan, ¡yeah! Y sacan el papel y lo postean en Facebook, ¡ya tengo! ¿Verdad que sí? Imagínense cuando aprobemos las pruebas que llegarán a nuestra vida como creyentes. A la primera. Hay un pasaje bíblico donde Pedro le dijo a Jesús: Señor, le dijo, yo te voy a seguir aunque sea hasta la muerte. Ayer hablábamos de eso, una carta cantada, decía. Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedrito? No tú, el otro. ¿Sabes qué, Pedro? Le dijo: antes que cante el gallo, 2 veces me habrás negado 3. ¿Sabía Pedro que iba a fallar? ¿Y no Jesús se lo está diciendo, pues? Jesús se lo está diciendo con anticipación: Pedro, me vas a negar. No, Señor. Y siguió porfiando. Y siguió porfiando. Y siguió diciendo que no. Fue una prueba que no pudo superar. Pero más después le dice en otro texto: pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Dios sabía que iba a fallar, pero también iba a regresar. Hermanos, el que persevera bajo situaciones difíciles, una vez aprobado, tendrá corona de vida eterna.
Cristo perseveró hasta el final, tú y yo debemos perseverar hasta el final. El que tenga oídos para oír, que oiga. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios.